Hola chicas y chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En verdad espero que te encuentres mucho mejor que yo y sean todos bienvenidos a una nueva aventura. Bueno chicos, en el día de hoy nos encontramos nuevamente en el pueblito de Florian, Santander. Sí, ya estuvimos un tiempo aquí, ya hace un poquito menos de un mes, pero si no has visto el video, por aquí arribita te lo está dejando. Igualmente, pues obviamente nos faltan muchos más lugares por visitar, porque en total son 9. Y obviamente me dieron, oh Jason, todavía faltan lugares por visitar, todavía falta mucho por mirar. Entonces yo dije, claro que sí, la idea es que ustedes me inviten, la idea es que ustedes me permitan ir a estos lugares. Y claro que sí, pues la idea es ir a visitar un poquito más de estos lugares. No sé si alcanzaremos todo, pues obviamente el tiempo es oro. Entonces, sin mucho que decir, acompáñame. Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, en estos momentos nos dirigimos hacia el cerro Los Venados. Un cerro un poquito más de 365 metros su altura. Sino que el detalle es que vamos a mirar su amanecer desde este cerro, ¿no? Pero como se dan cuenta, la mañana nos está ganando la batalla y todavía toca llegar hasta allá arriba. Hasta allá tenemos que llegar. Se ve bajitico, pero créame, siempre es alto. Entonces vamos a mirar si le ganamos el sol antes que salga. Bueno chicos, nos dice que hemos llegado. Nos tocó correr, pero aquí estamos. Y cheque esta bellezura. ¡Wow! Chequen esto. Esto es nubes, pareciera que fuera un mar. Chequen esta parte. ¿Sí la ven? Esta parte parecía que fuera un mar, pero no. Son nubes. Oh, hermoso. Y nuestro visitante no ha llegado. Nuestra guía turística no ha llegado, se quedaron atrás. Entonces, por allá se escuchan. Una eternidad más tarde. ¿Qué pasó, Dieguito? La vida es dura, ¿no es cierto? Jue puchica. Dieguito, no va más. Esta barriga mazamorrera sí, baila. Bueno chicos, en el día de hoy me encuentro con mi primo Andrei. Él como tal vive aquí en Florian y obviamente una parte que vivió en la ciudad de Bogotá, pero Andrei, dime, ¿ya habías venido acá o no? En realidad sí había venido una vez con mi papá y con unos amigos, pero a un amanecer tan bello, la verdad nunca había venido. Es muy bacano este amanecer y es bonito que vengan a conocer. Claro que sí. Señores y señoritas, niños y niñas, con ustedes, el Cerro de los Venados. Bueno chicos, en el día claro que sí me encuentro con mi prima Carolina. Ella de aquí es como trabaja el día guía turística, obviamente conoce de la palma de su mano todo lo que es aquí lo de Florian. No, el sitio es maravilloso, los lugares son increíbles, entonces cordialmente bienvenidos. No hay como venir y vivir la experiencia. Por fotos realmente no se va a ver la grandeza y majestuosidad de estos sitios. Obviamente lo más importante es que le des un buen like a este video y le des al botoncito rojo y a la campanita. Y chequen, esto es lo que le quiero mostrar. Este como tal es el pueblo de Florian, pero aquí a un paso nomás, a 2 pasos ya queda un abismo. Esto es un abismo.
No es montaña, sino es abismo. Allá ya queda el piso, digamos. Estas matas son un paso falso. Acá ya queda el abismo, acá podemos ver claramente el campo verde y sus hermosas vaquitas. Bueno chicos, en este momento nos vamos a dirigir a un lugar que se llama La Chorrera. Son dos quebradas muy hermosas, pero no antes ver, digamos, las circunstancias que se puede presentar en la naturaleza. Aquí vemos una vaca. Creería que la vaca está, no sé, digo yo, enferma, porque ya está en pura desnutrición. Y es una vaca y está en sus huesos y está en este momento viva. Pero lo más curioso es que ahorita está rodeada de chulos. Mire, allá hay uno, de gallinazos. Y estos son carroñeros. Habían como unos 20, pero nos vieron a nosotros y salieron corriendo. Yo creo que ahorita vamos y obviamente la atacan entre todos a la pobre vaca. Mira, allá hay uno. O creería que su dueño no sabe si la vaca estaba así en ese estado, no sé. Bueno, al final nos tocó seguir nuestro camino porque obviamente los chulos no iban a llegar a comerse la vaca porque nosotros estamos ahí parados. Pero creería que de vuelta puede ser una historia muy diferente para la vaca y para nosotros cuando ya regresemos de las chorreras. Bueno, nos dijeron que en 5 minutos llegamos y llevamos 10 minutos caminando. Obviamente ya se escucha el río que tenemos aquí al lado, pero las quebradas quedan un poco más arribita. Yo acá combatiendo contra el barro, mis zapatillas Nike de 25.000 pesos en las ferias. No, ahora sí que lindo, mire eso, no. No, ahora sí que lindo. Dale, Dieguito. Yo ya pasé por ahí. A ver si me tocó a puro. Uy, quedaron limpiecitos. No hay mal que por bien no venga. Bueno, Diego hoy le tocó a pie pelado. Ok chicos, ya hemos llegado a La Chorrera. Digamos, antes esto se llamaba Las Gemelas, pero realmente son dos chorros, pero están en diferentes ubicaciones. Encontramos la primera y la segunda un poquito más arriba. Y la gente les decía, bueno, ¿y por qué Las Gemelas si al final no tenía ninguna similitud? Pero entonces por eso le cambian el nombre y ahora la llaman Las Chorreras. Chicos, los que temía, se me enterró el pie. No, vea quedó lindo y eso que acabé de lavarlo en el río. Puta, pues es que mira el camino cómo es la... ¿Cómo está esto? Bueno chicos, hemos llegado donde la vaca. Y obviamente nos dimos cuenta que ya vamos llegando y salieron volando los chulos. Ya está la pobre vaca. No sé si ya moriría. Estamos a unos 50 metros de ella. Y los ganillazos ya se volaron. Acá hay uno. Y nada chicos, en verdad espero que ya la han pasado muy bien igual que yo. Créanme que fue una gran aventura. Solamente míreme la pinta. Claro que sí, con mis zapatos de 25.000. Esta medio sudaderita. Acá no necesitas lujos, no necesitas nada, solamente llenarte de aventura. Esta vez pudimos tener la oportunidad de acompañarlos nuestro gran invitado Diego. Gran invitado, que obviamente nos trajo en este pedacito de moto. En realidad fue como parte yo el patrocinador, pero bueno, no importa, la idea es que la hemos pasado muy bien.
Y recuerda, chicos, que si te gusta la aventura, la gastronomía y todo lo que estamos viviendo ahorita, recuerda darle el botoncito rojo que me ayuda muchísimo, la campanita también. Y sin mucho que decir, nos vemos en otra aventura más. Chao.